El general Bexar estaba de pie en el puente de su nave de mando, observando el planeta azul y verde que se extendía abajo. Sus 3 ojos se centraron en las lecturas que provenían de la superficie. Este era su 18º mundo a conquistar. El patrón siempre fue el mismo: llegar, establecer contacto, exigir la rendición, librar una guerra limpia y reclamar la victoria. Sencillo y limpio. El planeta llamado Tierra había enviado pequeñas naves para encontrarse con su flota. Estos humanos también tenían colonias en otros mundos. Sus exploradores le dijeron que la colonia principal se encontraba en un mundo al que llamaban Nuevo Fénix. Los humanos allí tenían granjas y pequeñas ciudades. Serían fáciles de derrotar. Bexar abrió un canal de comunicación con la colonia. Un rostro humano apareció en su pantalla. El hombre tenía el pelo castaño y vestía un uniforme sencillo. Soy el capitán Juan Murphy del 42º Regimiento de Defensa Colonial. El humano dijo: exponga su negocio en nuestro espacio. Bexar enderezó su alta figura. Su piel púrpura brillaba bajo las luces del barco. Soy el general Bexar del Imperio Corbani. Entregarás tu colonia. Seguimos el Código Militar Galáctico. Tienes un día para pensarlo. El capitán Murphy parecía confundido. ¿Código Militar Galáctico? Nunca había oído hablar de ello, pero te lo puedo asegurar desde ahora mismo: no nos rendimos. Ven y tómalo si puedes. La pantalla se oscureció. Bexar parpadeó sus 3 ojos con sorpresa. Ninguna especie se ha negado jamás a seguir el código. El código hizo que la guerra fuera justa y limpia. Ambos bandos alinearían sus ejércitos. Lucharían en campo abierto. El bando perdedor se rendiría con honor. Así era como los seres civilizados libraban las guerras. 3 horas después, Bexar condujo sus fuerzas de desembarco a la superficie de Nueva Fénix. Sus naves aterrizaron en un gran campo a las afueras de la ciudad principal. Según el código, los humanos deberían enviar a su ejército a enfrentarse a él en batalla abierta. Pero en realidad no ocurrió nada. Bexar esperó 6 horas. Sus tropas permanecían en formación perfecta, con las armas listas. Todavía no apareció ningún ejército humano. Finalmente, ordenó a sus fuerzas avanzar hacia la ciudad. Fue entonces cuando comenzaron los ataques. La primera explosión vino desde debajo de la tierra. Un vehículo de transporte de Corbani chocó contra algo enterrado en la carretera y estalló en llamas. Luego se oyeron disparos de fusil desde los edificios, pero Bexar no pudo ver a los tiradores. ¿Dónde está su ejército?, preguntó el comandante Selak, su segundo al mando. No lo sé, respondió Bexar. Quizás se esconden tras sus muros como cobardes. Pero a medida que sus fuerzas avanzaban hacia el interior de la ciudad, seguían ocurriendo cosas extrañas. Una patrulla Corbani entraba a un edificio y lo encontraba vacío. Luego se producían explosiones detrás de ellos. Los humanos parecían estar en todas partes y en ninguna al mismo tiempo. La soldado Lisa Stone estaba agachada detrás de una pila de equipos agrícolas. Ella había sido mecánica antes de que llegaran los extraterrestres. Ahora utilizaba sus habilidades para fabricar bombas con piezas de tractores y fertilizantes. Ella observó a un grupo de soldados Corbani pasar junto a su escondite. Se movían como si estuvieran en un desfile, todos en línea recta. Lisa activó el explosivo que había colocado en una vieja cosechadora. La explosión derribó a 3 de los extraterrestres. Los demás se lanzaron al suelo para ponerse a cubierto, pero Lisa ya se había ido. Se arrastró a través de un tubo de drenaje que conducía al edificio contiguo. No era así como los Corbani libraban las guerras. Se pusieron de pie y se enfrentaron a sus enemigos. Anunciaron sus ataques. Dieron advertencias antes de atacar. Estos humanos no hicieron ninguna de esas cosas. El sargento Ben Clark tenía un enfoque diferente. Llevó consigo a 6 voluntarios y 3 camionetas de particulares. Cargaron los camiones con rifles de caza y condujeron a gran velocidad alrededor de las posiciones alienígenas. Se detendrían,
Dispararían algunos tiros y luego se alejarían antes de que los Corbani pudieran contraatacar. Esto no es una pelea justa, dijo uno de los hombres de Clark mientras se alejaban a toda velocidad de otro ataque con fuga. ¿Justo? Clark se rió. Vinieron a nuestra casa para matarnos y apoderarse de nuestra tierra. No hay nada justo en eso. Los Corbani tenían reglas sobre el uso de vehículos en combate. Los vehículos militares podrían luchar contra vehículos militares. Los vehículos civiles no deberían utilizarse en la guerra, pero los humanos parecían utilizar cualquier cosa que pudieran encontrar. Los camiones agrícolas se convirtieron en armas. Los equipos de construcción se convirtieron en escudos. Incluso las bicicletas de los niños transportaban mensajes entre combatientes humanos. La coronel Amy Price estaba sentada en su puesto de mando debajo de la ciudad. En realidad era solo el sótano de un centro comercial, pero funcionaba bien. Examinó los informes de sus soldados. Los extraterrestres se estaban frustrando. Nos siguen pidiendo que luchemos contra ellos como es debido, informó el teniente Dan Rollers. Quieren que alineemos nuestras tropas en campo abierto y tengamos una batalla justa. Price negó con la cabeza. Eso es lo más estúpido que he oído en mi vida. ¿Por qué íbamos a facilitarles el trabajo sucio? Tenía un plan que realmente confundiría a los extraterrestres. Ella llamó al sargento Tony García y le dio órdenes especiales. Esa noche, García y 12 voluntarios se acercaron a un puesto de control de Corbani. Llevaban banderas blancas y vestían ropa de civil. Los soldados Corbani bajaron sus armas, pensando que los humanos querían rendirse o hablar. «Queremos negociar», gritó García. El comandante Corbani dio un paso adelante. «Por fin entienden lo que es la guerra como es debido. Podemos hablar de los términos de la rendición». García y su equipo se acercaron. Ocultos bajo sus ropas de civil, cada humano portaba pequeños artefactos explosivos. Cuando estuvieron lo suficientemente cerca, García dio una señal. Las explosiones dañaron el puesto de control y dispersaron a los soldados Corbani. El equipo de García desapareció en la oscuridad mientras los alienígenas aún intentaban comprender lo sucedido. El general Bexar recibió el informe con creciente ira. Usan banderas de rendición para engañarnos. Esto viola todas las leyes de la guerra. Quizás no las conozcan, sugirió el comandante Silak. Entonces debemos enseñárselas, dijo Bexar. Pero en el fondo, comenzaba a preocuparse. En todos sus años de conquista, ningún enemigo había luchado así. Los humanos parecían no tener reglas. La mañana siguiente trajo más sorpresas. Los humanos habían entrado de alguna manera en el depósito de suministros Corbani durante la noche. No robaron nada. En cambio, dejaron pequeños dispositivos que emitían música a todo volumen y luces intermitentes. El ruido mantuvo despiertas a las tropas Corbani y delató sus posiciones. La soldado Kate Young había sido instructora. Antes de la invasión. Ahora organizaba a los niños del lugar para que llevaran mensajes. Los niños recorrían en bicicleta zonas demasiado peligrosas para los adultos. Los Corbani nunca sospecharon que el niño de 10 años en bicicleta fuera un mensajero militar. «Esto es imposible», dijo Bexar a su personal. «¿Cómo vamos a luchar contra un enemigo que utiliza a niños, campesinos y ancianos como soldados? Quizás deberíamos contactar con el Consejo Galáctico», sugirió Silak. «Deben saber que estos humanos no siguen el código». Bexar asintió. En 3 siglos de servicio militar, nunca se había encontrado con algo parecido. Los humanos luchaban como animales salvajes, pero con la inteligencia de seres civilizados. No mostraron ningún respeto por la guerra apropiada. Utilizaron trucos, mentiras y ataques encubiertos, y de alguna manera estaban ganando. Al finalizar el primer día de batalla, Bexar contempló la ciudad humana. Todavía brillaba la luz en las ventanas. La gente todavía se movía por las calles. Su poderosa fuerza de invasión no había capturado prácticamente nada. Estos humanos no peleaban como cualquier especie que conocía.
Quebraron todas las reglas de la guerra que la galaxia jamás había establecido. Y Vexar estaba empezando a comprender que este iba a ser un tipo de conflicto muy diferente. Habían pasado 3 semanas desde que comenzó la invasión de Corby. El general Vexar controlaba los principales edificios y carreteras de Nueva Fénix, pero eso era todo. Los humanos siguieron luchando desde todas partes. Se escondieron en alcantarillas, bosques e incluso dentro de los edificios que los Corbani creían que controlaban. Cada mañana traía nuevos problemas. Hoy, Tar se encontró con un informe que no tenía sentido. Su oficial de comunicaciones, un joven Corbani llamado Selik, parecía nervioso mientras explicaba: «Señor, los humanos usan algo llamado videojuegos para enviar mensajes. Nuestros descifradores no entienden cómo funciona». Vexar se frotó la frente con una de sus 4 manos. ¿Videojuegos? ¿Qué son esos? Software de entretenimiento para niños, señor. Pero de alguna manera ocultan información militar dentro de los juegos. La verdad era más simple de lo que los Corbani creían. El cabo Ryan Adams había sido programador informático antes de la guerra. Descubrió que los adolescentes locales seguían jugando videojuegos en línea incluso durante la invasión. Ryan les enseñó a usar las salas de chat de los juegos para pasar información sobre los movimientos Corbani. Bobby Martínez, de 16 años, se conectaba a su juego de carreras favorito y chateaba con amigos de toda la ciudad. «Oye, los coches azules se mueven hacia el norte por la calle principal», escribía. Los demás jugadores sabían que los coches azules eran vehículos Corbani. Los descifradores alienígenas estudiaban estos mensajes durante horas. Buscaban códigos militares complejos. Nunca pensaron que «coches azules» significara realmente coches azules. Mientras tanto, la soldado Kate Young había organizado la red de inteligencia más extraña de la historia militar. Trabajaba con los residentes de Sunset Village, una comunidad de jubilados en las afueras de la ciudad. Estos ancianos habían vivido muchas guerras en la Tierra. Sabían observar y escuchar sin ser detectados. Martha Webb, de 70 años, se sentaba en su porche todos los días, tejiendo y observando las patrullas Corbani. Memorizó sus horarios y orígenes. Luego paseaba a su perrito por otras casas, deteniéndose a charlar con los vecinos. Al anochecer, Kate tenía un informe completo de todos los movimientos enemigos en la zona. Los Corbani nunca sospecharon que la anciana con las agujas de tejer fuera una espía. En su cultura, los ancianos se retiraban de todo trabajo, incluida la guerra. No podían imaginar que los humanos usaran a sus abuelos como soldados. Pero el incidente que realmente conmocionó al general Vexar ocurrió un martes por la mañana. El sargento Tony García lo había estado planeando durante días. Seleccionó a 12 de sus mejores voluntarios y les dio instrucciones precisas. El plan era simple, pero horrible para los estándares Corbani. El equipo de García fingiría rendirse y luego atacaría cuando los alienígenas se acercaran. En la Tierra, esto se llamaba falsa rendición. Los ejércitos habían usado este truco durante miles de años. García y su equipo se acercaron a un puesto de control Corbani al amanecer. Caminaban lentamente con las manos en alto y telas blancas atadas a palos. Los soldados Corbani vieron las banderas de rendición y sonrieron. Por fin, estos humanos se comportaban de forma civilizada. «Nos rendimos», gritó García en un idioma Corbani chapurreado. «No más lucha». «Nos rendimos». El capitán Mork, comandante del puesto de control, dio un paso al frente con 2 guardias. «Este fue el procedimiento correcto. Acepta la rendición. Traten a los prisioneros con respeto e infórmense en el cuartel general». «Han elegido bien», dijo Mork. «El Imperio Corbani muestra clemencia a quienes se rinden con honor». García asintió y siguió acercándose. Oculto bajo su chaqueta llevaba un pequeño artefacto explosivo que Lisa Stone había fabricado con equipo de minería. Cada uno de sus 11 voluntarios portaba bombas similares. Cuando García estuvo a 3 metros del capitán Corbani,
quitó la anilla de su dispositivo y se lanzó a un lado. ¡Ahora!, gritó. Las explosiones no fueron grandes, pero provenían de todas direcciones a la vez. Los soldados Corbani estaban entrenados para muchas cosas, pero no para enemigos que se inmolaban durante las negociaciones de rendición. El puesto de control fue destruido y el equipo de García se dispersó entre los edificios circundantes. El capitán Mork sobrevivió, pero estaba gravemente herido. No podía comprender lo que había sucedido. Llevaban banderas de rendición, repetía. Las banderas de rendición significan seguridad. Han quebrantado la ley más sagrada de la guerra. Cuando el general Bexitar escuchó el informe, se enfureció. Contacten inmediatamente al Consejo Galáctico, ordenó. Estos humanos son criminales. Deben ser. Se detuvo. El comandante Siyak vaciló. Señor, el Consejo preguntará qué hemos hecho para enseñarles a combatir correctamente. Quizá deberíamos intentar educarlos primero. ¿Cómo se educa a los salvajes? Espetó Bexar. Luchan sin honor. Usan a niños y ancianos como soldados. Mienten al rendirse. No son seres civilizados. Pero los humanos tenían más sorpresas preparadas. Esa tarde, un grupo de ingenieros Corbani trabajaba en la reparación de su torre de comunicaciones dañada. El trabajo era arduo y requería maquinaria pesada. No se percataron de que los humanos los observaban desde los edificios cercanos. El cabo Danny Witte había sido ingeniero de sonido antes de la guerra. Entendía muy bien los equipos de audio. Mientras los ingenieros Corbani trabajaban, Danny se coló en su estación de comunicaciones. Conectó un pequeño dispositivo a su sistema de transmisión principal. Esa noche, todos los canales de comunicación Corbani de la ciudad comenzaron a reproducir música humana. No cualquier música. Danny había elegido las canciones más ruidosas y extrañas que pudo encontrar. Rock and roll mezclado con nanas infantiles y música de circo. Los soldados Corbani intentaron apagar la música, pero venía de todas partes. Sus radios reproducían canciones humanas. Sus computadoras reproducían canciones humanas. Incluso sus sistemas de armas reproducían canciones humanas. Peor que la música eran las risas. Danny había grabado a niños humanos riendo y jugando. Para los Corbani, que se tomaban la guerra muy en serio, el sonido de las risas durante la batalla era profundamente perturbador. La especialista Rachel Kim aumentó la presión psicológica con su campaña de propaganda. Antes de la guerra, había estudiado culturas alienígenas en la universidad. Sabía que la sociedad Corbani valoraba el orden y la previsibilidad por encima de todo. Rachel creó folletos que distribuyó por las posiciones Corbani. Los folletos mostraban imágenes de humanos haciendo cosas imposibles, malabares mientras luchaban, contando chistes durante las batallas y bailando tras las victorias. Escribió mensajes que no tenían sentido lógico, pero que de alguna manera parecían amenazantes. Un folleto mostraba a un soldado humano sonriendo rodeado de explosiones. El texto decía: los humanos luchan mejor cuando pierden. Gracias por hacernos más fuertes. Otro folleto mostraba a niños jugando a la guerra con soldaditos de juguete. El mensaje decía: nuestros bebés practican cómo matar extraterrestres. ¿Cómo crees que luchan nuestros adultos? Los soldados Corbani encontraban estos folletos por todas partes, en sus dormitorios, sujetos a sus vehículos. Incluso dentro de sus paquetes de comida, los humanos parecían acceder a cualquier lugar que quisieran. El general Bexar intentó comprender la psicología humana estudiando el material capturado. Encontró libros humanos sobre la guerra y quedó horrorizado con lo que leyó. Estas criaturas llevaban miles de años luchando entre sí. Habían desarrollado todas las formas posibles de matar y destruir. Pero peor que su violencia era su actitud. Los humanos parecían disfrutar del conflicto. Escribían canciones sobre batallas, contaban historias de héroes y jugaban a juegos que simulaban la guerra. La guerra no era solo algo que hacían, sino algo que celebraban. Señor, informó el teniente Colbert,
Hemos interceptado comunicaciones humanas. No planean una retirada ni una negociación. Planean más ataques. ¿Qué tipo de ataques?, preguntó Bexar. No podemos saberlo, señor. Usan palabras clave sin sentido. Hablan de fiestas, barbacoas y noches de juegos, pero nuestros exploradores informan de una mayor actividad en torno a nuestras líneas de suministro. Bexar se dio cuenta de que los humanos estaban usando su propia. El lenguaje como un código. Palabras que significaban una cosa para los humanos, significaban algo completamente distinto para los alienígenas que intentaban traducirlas. El capitán Juan Murphy estaba sentado en su puesto de mando subterráneo, leyendo los informes de sus dispersas unidades. Los alienígenas controlaban la superficie, pero los humanos controlaban todo lo demás. Túneles, alcantarillas, azoteas y búnkeres ocultos formaban una segunda ciudad que los Corbani jamás vieron. ¿Cómo están nuestros suministros?, preguntó Murphy a su intendente. Mejor que los suyos, fue la respuesta. Los civiles nos están ayudando. Cada casa es un depósito. Cada familia es una línea de suministro. Esto era otra cosa que desconcertaba a los Corbani. En una guerra convencional, ejércitos y civiles se mantenían separados. Las fuerzas militares protegían a los civiles y estos se mantenían al margen del combate, pero los civiles humanos parecían formar parte del ejército. Ancianos reparaban armas en sus garajes. Mujeres cocinaban para los soldados en sus cocinas. Niños llevaban munición en sus mochilas escolares. Toda la población humana estaba luchando, aunque nunca empuñaran un arma. Al finalizar la tercera semana, el general Bexar se dio cuenta de la verdad. Sus fuerzas no estaban perdiendo en la guerra tradicional. Tenían razón. Controlaban los edificios importantes y las carreteras principales, pero tampoco estaban ganando. Los humanos habían convertido toda la colonia en un campo de batalla donde las reglas militares normales no servían. Cada edificio podía ocultar enemigos. Cada civil podía ser un espía. Cada rendición podía ser una trampa. Por primera vez en su larga carrera militar, el general Bexar luchaba contra un enemigo que se negaba a ser derrotado de ninguna manera que él entendiera. Y empezaba a temer que el Imperio Corbani se hubiera metido en un lío con algo mucho más peligroso de lo que creían. Las cámaras del Consejo Galáctico bullían con voces preocupadas. Representantes de 43 especies diferentes estaban sentados en sus asientos flotantes, todos discutiendo el mismo problema. Los informes del general Bexar habían llegado a los más altos niveles del gobierno galáctico. Algo andaba muy mal en el mundo colonia humana. El mediador Sepon, una criatura alta y gris con grandes ojos negros, estudió la queja presentada por el Imperio Corbani. En sus 300 años de servicio diplomático, nunca había visto nada igual. Las acusaciones no tenían sentido. Afirmaban que los humanos usaban niños como soldados, le dijo Sepon a su asistente, un pequeño ser azul, un alienígena llamado Pipex. Pero también dicen que los niños van a la escuela. ¿Cómo es posible? Pipex agitó nerviosamente sus brazos, que parecían alas. Quizás la traducción sea errónea. Mediador. El idioma Corbani tiene 47 palabras diferentes para honor. Tal vez signifiquen otra cosa. Sepon examinó más quejas. Supuestamente, los humanos usaban banderas de rendición para lanzar ataques. Convertían zonas civiles en zonas militares. Empleaban a ancianos y enfermos como espías. Nada de eso tenía sentido según el Código Militar Galáctico. Debo ir personalmente a esa colonia, decidió Sepon. Alguien miente y necesito descubrir quién. La nave del mediador llegó a Nueva Fénix 5 días después. El general Bexar lo recibió en la plataforma de aterrizaje, con aspecto cansado y frustrado. El general Corbani había perdido peso y su piel púrpura lucía pálida. Mediador Seon, gracias por venir. Bexar dijo, estos humanos son criminales. Hay que detenerlos antes de que propaguen su locura a otros mundos. Estoy aquí para investigar, respondió Seon con cautela.
Hablaré con ambas partes antes de emitir un juicio. La primera reunión tuvo lugar en un edificio dañado que antaño había sido un hotel. El capitán Juan Murphy llegó acompañado de 2 de sus oficiales, el teniente coronel Steve Parker y la cabo Nina Lee. Vestían uniformes sencillos y portaban armas básicas. Sean esperaba encontrar salvajes primitivos que no comprendían la guerra civilizada. En cambio, se topó con seres tranquilos e inteligentes que hablaban con claridad y respondían directamente a las preguntas. Capitán Murphy, comenzó Sean. ¿Puede explicarlo? Murphy pareció confundido. ¿Qué es el Código Militar Galáctico? Nunca habíamos oído hablar de él hasta que aparecieron estos alienígenas. Es el conjunto de normas que rigen la guerra entre especies civilizadas, explicó Sepon. Todos los miembros de la comunidad galáctica siguen estas leyes. Bueno, nosotros no somos miembros de su comunidad, dijo el teniente coronel Parker. Llevamos miles de años luchando por nuestra supervivencia por nuestra cuenta. Años. Desarrollamos nuestras propias maneras de hacer las cosas. Sepon sacó una tableta y comenzó a leer el código. El artículo 7 establece que las fuerzas militares y la población civil deben permanecer separadas durante los conflictos. Tu gente viola esta ley. El cabo Lee se rió. Es la tontería más grande que he oído. Cuando alguien invade tu casa, todos se defienden. Es de sentido común. El artículo 12 exige que las ofertas de rendición sean sinceras y respetadas por ambas partes. Sepon continuó, claro. Murphy asintió. Si de verdad nos rendimos, lo decimos en serio. Pero podríamos mentir para engañar al enemigo. Eso se llama estrategia. Sepon sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. ¿Admites mentir en la guerra? Por supuesto, dijo Parker. Mentirle al enemigo es una de las tácticas militares más antiguas. El engaño salva vidas y gana batallas. El mediador pasó la siguiente hora repasando varios artículos del código. Cada vez, los humanos o bien desconocían la regla o la consideraban absurda. Parecían genuinamente sorprendidos de que otras especies libraran guerras con tales restricciones. Déjenme entender esto bien, dijo Murphy finalmente. Ustedes tienen reglas que hacen que la guerra sea justa y predecible. Sí, respondió Seon. El código garantiza que los conflictos se mantengan civilizados y que se evite el sufrimiento innecesario. Pero la guerra no tiene por qué ser justa, dijo Lee. Tiene por qué terminar lo más rápido posible con la victoria de tu bando. Ese es el objetivo. Safón solicitó una demostración de las capacidades militares humanas. Lo que vio lo impactó profundamente. El cabo Lee le mostró armas improvisadas hechas con herramientas agrícolas, cuchillos de cocina y productos químicos de limpieza. Cualquier cosa podía convertirse en un arma en manos humanas. El sargento Morgan llegó con 3 niños de la escuela local. Los niños, ninguno mayor de 12 años, demostraron cómo usaban bicicletas para llevar mensajes entre los combatientes adultos. Habían memorizado palabras clave y sabían cómo detectar los patrones de patrulla alienígenas. Esto es Tommy, Sarah y Ben, explicó Morgan. Son nuestros mejores exploradores porque los alienígenas nunca sospechan de los niños. El pequeño Tommy le sonrió al mediador. ¿Quieren ver mi tirachinas? La hice con cosas del garaje de mi madre. Puedo darle a un casco Corbani a 50 metros. Sepon miró al niño horrorizado. ¿Luchas en batallas? No lucho realmente, respondió Tommy. Solo observo a los alienígenas y les digo a los adultos a dónde van. Y a veces les tiro piedras a sus vehículos para hacer ruido. La demostración continuó con revelaciones aún más inquietantes. Ancianos que apenas podían caminar servían de vigías desde sus ventanas. Los comerciantes vendían provisiones a los combatientes de la resistencia mientras sonreían a los clientes Corbani. Los maestros operaban redes de comunicación desde sus aulas. ¿Todos los humanos forman parte de su ejército?, preguntó Sepon. Todos los humanos forman parte de nuestra comunidad, corrigió Parker.
Cuando la comunidad está amenazada, todos ayudan en lo que pueden. Esa noche, Sepon se reunió con el general Bexar para hablar sobre lo que había averiguado. El general Corbani parecía aún más cansado que antes. «Ahora ves a lo que me enfrento», dijo Bexar. «No tienen honor, ni reglas, ni civilización. Luchan como animales salvajes». «No son animales», dijo Sepon lentamente. «Son algo mucho más complejo. Dígame, general, ¿cómo suele conquistar el imperio Corbani nuevos mundos? Desembarcamos nuestras fuerzas, exigimos la rendición, libramos una batalla limpia contra su ejército y aceptamos su sumisión», respondió Bexar. «El proceso tarda unos días como máximo. Y las especies conquistadas siempre tienen ejércitos que luchan como el tuyo. Por supuesto, todos los seres civilizados siguen el código. Nos alineamos, anunciamos nuestros ataques, luchamos con honor y el bando perdedor se rinde como corresponde». Sepon dedicó los 3 días siguientes al estudio de la historia militar humana, utilizando sus propios registros. Lo que descubrió fue aterrador. Estos seres nunca habían librado guerras limpias. Toda su especie había evolucionado a través de conflictos constantes entre sí. Habían desarrollado estrategias para luchar en ciudades, bosques, desiertos, montañas e incluso bajo el agua. Utilizaron veneno, fuego, explosiones, enfermedades y terror psicológico. Tenían reglas sobre cuándo romper las reglas. Estudiaron el arte del engaño como otras especies estudian las matemáticas. Lo más inquietante de todo es que parecían disfrutar el desafío. Los soldados humanos contaban chistes durante las batallas. Cantaron canciones sobre guerras famosas. Competían entre sí para ver quién podía ser más creativo en combate. «Capitán Murphy», dijo Sepon durante su reunión final, «¿entiende tu pueblo que la guerra debe ser el último recurso?» «Claro», respondió Murphy. «Intentamos evitar las peleas siempre que podemos, pero una vez que comienzan, luchamos para ganar por cualquier medio necesario». ¿Y si seguir el código galáctico evitara que estallaran las guerras? Murphy pensó en esto por un momento. «Mediador, déjame preguntarte algo. ¿Cuántas guerras ha tenido tu comunidad galáctica en los últimos 100 años?» Sepon consultó sus registros. 47 conflictos mayores y más de 200 menores. ¿Y cuántos evitó tu código que sucedieran? Bueno, en realidad nadie lo impidió, pero el código los hizo más civilizados. Bien. Murphy asintió. Así pues, vuestras normas no detienen las guerras. Simplemente los hacen más largos y predecibles. Nuestro método puede ser más desordenado, pero resuelve los conflictos más rápidamente. En su último día, Sepon presenció algo que lo atormentaría durante años. Un grupo de niños humanos jugaba en el patio de una escuela mientras patrullas Corbani caminaban cerca. Los niños habían inventado un juego en el que jugaban a ser soldados que luchaban contra extraterrestres. Pero esto no era un simple juego de lucha. Los niños utilizaron tácticas sofisticadas. Organizaron emboscadas, crearon distracciones y coordinaron ataques complejos. Habían aprendido estrategia militar avanzada simplemente observando a los adultos. Una niña de 8 años llamada Lucy le explicó el plan de batalla de su equipo a Sepon. Habló de maniobras de flanqueo e interrupción de las líneas de suministro con la confianza desenfadada de una oficial entrenada. ¿Planeas convertirte en soldado cuando seas mayor? Sepon le preguntó. Lucy parecía confundida. Ya soy un soldado. Todos lo son. Así es como proteges a tu familia. Esa noche Sepon regresó a su nave y comenzó a redactar su informe para el Consejo Galáctico. Su mano temblaba mientras escribía. Los humanos no violaban las leyes de la guerra por ignorancia o barbarie. Nunca habían aceptado esas leyes porque nunca las habían necesitado. Mientras que otras especies habían desarrollado la guerra como una extensión de su civilización, los humanos habían desarrollado la civilización como una forma de controlar su talento natural para la guerra. No eran salvajes brutales.
Eran supervivientes eficaces que habían pasado milenios perfeccionando el arte del conflicto. La conclusión del informe fue simple pero aterradora. La humanidad representaba una forma de guerra que la galaxia nunca había enfrentado y no estaba preparada para manejarla. No quebrantaron las reglas de la guerra porque fueran malvados. Incumplieron las reglas porque habían evolucionado más allá de la necesidad de tales limitaciones. Mientras su nave se preparaba para partir de Nueva Fénix, Sepon miró hacia abajo, a las luces de la colonia que centelleaban en la oscuridad. En algún lugar allá abajo, los niños humanos estaban aprendiendo tácticas que habrían impresionado a los antiguos generales galácticos. Los ancianos estaban planeando operaciones que resultaban confusas. La Cámara del Consejo Galáctico jamás había presenciado semejante caos. Representantes de docenas de especies se gritaban unos a otros mientras el mediador Seon permanecía en el podio central intentando mantener el orden. Su informe sobre la colonia humana había sacudido los cimientos de la civilización galáctica. «Esto es imposible», declaró el embajador cretal de los estados Hegemony. «Ninguna especie puede sobrevivir sin una estructura militar adecuada. Estos humanos deben estar mintiendo sobre sus capacidades». «Las pruebas son claras», respondió Sepon, con voz firme a pesar de su turbación interior. «Fui testigo personalmente de sus métodos. Han creado una forma de guerra que convierte a cada civil en un combatiente potencial y a cada lugar en un campo de batalla potencial». El alto canciller Morgat, el miembro de mayor edad del Consejo, levantó la mano pidiendo silencio. Su voz ancestral transmitía el peso de los siglos. «Si este informe es preciso, nos enfrentamos a una amenaza sin precedentes en la historia. Debemos decidir cómo responder». El debate se prolongó durante horas. Algunas especies querían declarar a la humanidad una amenaza galáctica y organizar una respuesta militar masiva. Otros sugirieron intentar educar a los humanos sobre la guerra adecuada. Algunas voces radicales incluso propusieron estudiar los métodos humanos para mejorar su propia eficacia militar. Finalmente, el Consejo acordó invitar a representantes humanos para que se explicaran. La almirante Ellen Cross recibió la invitación en la Estación de Defensa Orbital de la Tierra. Era una mujer de 50 años, con cabello gris y penetrantes ojos azules, que había dedicado su carrera a luchar contra piratas y contrabandistas en los sistemas exteriores. «Quieren que vayamos a explicar por qué libramos las guerras de forma equivocada», le dijo la almirante Cross a su ayudante, el comandante Rick Stone. «¿Debo reír o empezar a disparar?» «Tal vez ambas cosas, señora», respondió Stone con una sonrisa. «¿Quieren que prepare el transbordador diplomático? Cárguenlo también con el equipo de seguridad», ordenó Cross. «Algo me dice que esta no será una conversación amistosa». 3 días después, el almirante Cross compareció ante el Consejo Galáctico mediante proyección holográfica. Llevaba puesto su uniforme de gala, con su colección de medallas de diversos conflictos humanos. Detrás de ella, las estrellas del espacio humano proporcionaban un telón de fondo que recordaba a todos que estaba hablando desde su propio territorio. «¿Querías hablar?», dijo Cross simplemente. «Así que habla». El gran canciller Morgat se aclaró la garganta. «Almirante Cross, hemos recibido informes inquietantes sobre prácticas militares humanas. Parece que su especie no sigue las normas aceptadas de la guerra civilizada». «¿Qué estándares?», preguntó Cross. «Nunca acordamos ningún estándar. Ustedes han estado jugando a la política galáctica durante siglos mientras nosotros luchábamos por sobrevivir en sistemas estelares aislados. El Código Militar Galáctico ha gobernado la guerra durante más de 1000 años». El mediador Sephan explicó. «Garantiza que los conflictos se mantengan civilizados y que el sufrimiento innecesario se minimice». Cross se rió, un sonido que hizo estremecer a varios representantes extraterrestres. «Déjame ver si entendí bien. Tienes reglas que hacen que la guerra sea cómoda para todos los involucrados. El código protege a los no combatientes y mantiene el honor entre fuerzas opuestas», dijo con dignidad el embajador Krell. «¿Honor?». Cross negó con la cabeza. «No hay honor en la guerra.
Solo hay ganar y perder. Todo lo demás son solo palabras bonitas que hacen que la gente muera. Hizo un gesto hacia alguien fuera de la pantalla y aparecieron nuevos datos en las pantallas del consejo. Los informes de batalla, las cifras de bajas y las estadísticas sobre la duración del conflicto llenaban sus pantallas. Así es como se ve vuestra guerra civilizada. Cross continuó. Una guerra promedio dura 18 meses y mata a millones de seres. Prolongan los conflictos porque les preocupa más seguir las reglas que terminar la lucha. Nuestro método preserva la dignidad de todos los participantes. El alto canciller Morgat protestó. Su método no preserva nada más que sufrimiento, replicó Cross. Cuando alguien amenaza a mi pueblo, no quiero una guerra digna de 18 meses. Quiero que la amenaza sea eliminada lo más rápida y eficazmente posible. Mientras tanto, en Nueva Fénix, la situación se había deteriorado más allá de las peores pesadillas del general Vestar. Las fuerzas del capitán Murphy habían comenzado a usar tácticas de guerra psicológica que perturbaban profundamente a las tropas Corbani. El soldado Danny Witte había ampliado su programa de guerra de audio. Ahora transmitía risas humanas a través de sistemas de comunicación Corbani pirateados a intervalos aleatorios. El sonido de risitas infantiles interrumpía repentinamente las serias conversaciones militares. La música rock resonaba en los sistemas de armas durante las tensas patrullas. Pero peor que el ruido era lo que los humanos llamaban alegría agresiva. Cada vez que los soldados Corbani se encontraban con civiles humanos, estos sonreían, saludaban y fingían alegría. Los veían. Les ofrecían comida, preguntaban sobre la cultura alienígena, y en general, se comportaban como si la invasión fuera una visita amistosa. Este comportamiento confundía e inquietaba a las tropas Corbani más que una hostilidad abierta. Estaban entrenados para lidiar con enemigos furiosos, no con alegres, que trataban la guerra como un evento social. La especialista. Rachel Kim había perfeccionado su campaña de propaganda. Su último folleto mostraba imágenes de familias humanas haciendo picnics mientras se oían explosiones de fondo. El mensaje decía: «Gracias por visitar nuestro planeta. Lo siento por todos los disparos. Espero que disfruten de su estancia». Otra serie de folletos mostraba a niños humanos dibujando a amigos alienígenas. El inocente arte resultaba profundamente perturbador para los soldados Corbani, quienes sabían que esos mismos niños probablemente estaban recopilando información sobre sus movimientos. La presión psicológica estaba resquebrajando la disciplina Corbani. Los soldados se sobresaltaban ante cualquier ruido inesperado. Se volvieron paranoicos con los civiles amistosos. Algunos comenzaron a tener pesadillas en las que niños humanos se reían de ellos mientras dormían. «Señor», informó el teniente Kelks durante la reunión matutina. 3 soldados más solicitaron ayer su traslado fuera del planeta. Afirmaron que los humanos los están volviendo locos. El general Bexar comprendía ese sentimiento. Él mismo había comenzado a tener extraños sueños sobre la guerra humana. En uno de ellos, luchaba contra un ejército de humanos sonrientes que se disculpaban cortésmente mientras le disparaban. En otro, niños humanos enseñaban a sus tropas cómo infringir las normas militares Corbani. El punto de quiebre llegó cuando el joven soldado Sam Davis, de apenas 18 años, inutilizó él solo una nave de mando Corbani. Sam había sido un chico de campo antes de la invasión, sin entrenamiento militar más allá de lo que había aprendido de videojuegos y películas de acción. Había aterrizado cerca del rancho de su familia para instalar un repetidor de comunicaciones. Sam observó a los alienígenas trabajar durante 2 días, estudiando sus patrones y equipos. Notó que seguían la misma rutina cada mañana, revisando sus sistemas en el mismo orden. Al tercer día, Sam se colocó un láser minero a la espalda y se arrastró por una zanja para acercarse a la nave. El láser minero estaba diseñado para cortar roca, pero Sam supuso que también funcionaría con el metal alienígena. Cuando la tripulación Corbani comenzó su rutina matutina, Sam salió de la zanja y empezó a cortar el acoplamiento principal de energía de la nave.
Los alienígenas quedaron tan impactados al ver a un adolescente humano con armas improvisadas que olvidaron disparar durante varios segundos cruciales. Para cuando reaccionaron, Sam ya había dañado sus motores, el sistema de comunicaciones y los sistemas de soporte vital. Escapó saltando a un río cercano y nadando corriente abajo mientras los Corbani intentaban comprender lo sucedido. El ataque fue tan audaz e improvisado que desafió toda lógica militar. Un solo humano sin entrenamiento había inutilizado una nave militar utilizando equipo agrícola y la destreza de un adolescente. Determinación. El incidente se reportó a toda la flota Corbani y se convirtió en motivo de asombro y temor. ¿Cómo combatimos a un enemigo que desconoce lo imposible?, preguntó el general Bexar a su personal. Tal vez debamos aprender sus métodos, sugirió en voz baja el comandante Sil. Jamás, espetó Bexar. Somos seres civilizados. Seguimos el código. Pero en privado, el general comenzaba a preguntarse si el código no sería en realidad una debilidad. Los humanos luchaban con una creatividad y adaptabilidad que su rígido entrenamiento militar no podía igualar. Convertían cada desventaja en ventaja y cada limitación en oportunidad. De vuelta en la sala del consejo, la almirante Cross explicaba la filosofía militar humana a un público cada vez más nervioso. ¿Quieren saber cómo abordamos la guerra?, preguntó. Es simple, respondió. Luchamos para ganar. Utilizamos todos los recursos disponibles, todas las tácticas posibles y todas las soluciones creativas que se nos ocurren. El concepto de derrota honorable no existe en el pensamiento militar humano. Pero seguramente deben tener algunas restricciones, protestó el embajador Silm de la Confederación Pacífica. ¿Algunas líneas que no cruzarán? Tenemos muchas restricciones, respondió Cross. No atacamos a civiles innecesariamente. No utilizamos armas biológicas contra zonas pobladas. Y no torturamos a los prisioneros por diversión, pero cuando se trata de táctica y estrategia, todo vale. ¿Qué hay de los protocolos de rendición?, preguntó el mediador Sepon. Si nos rendimos, lo decimos en serio. Pero podríamos mentir para engañarte y ponerte en una mala posición. Eso se llama estrategia, no engaño. Son dos cosas lo mismo, protestaron varios extraterrestres simultáneamente. No, no lo son, dijo Cross pacientemente. Engaño es mentir para evitar consecuencias. La estrategia consiste en utilizar la desorientación para alcanzar objetivos. Cosas muy diferentes. Los extraterrestres se miraron unos a otros confundidos. Para ellos, mentir era mentir, independientemente del propósito. La idea de que el engaño pudiera ser una táctica militar honorable era completamente ajena a su pensamiento. El almirante gran canciller Morgat dijo finalmente, su especie parece haber convertido en un arma el concepto mismo de imprevisibilidad. ¿Cómo sucedió esto? Cross consideró la pregunta seriamente. Evolucionamos en un planeta peligroso donde todo intentaba matarnos. El sol de la mañana salió sobre Nueva Fénix para el día número 40 de la invasión. El general Bexar permanecía de pie en el puente de mando de su nave, leyendo informes que cobraban menos sentido con cada hora que pasaba. Sus fuerzas controlaban los principales edificios y rutas de transporte, pero de alguna manera los humanos seguían ganando. El punto de quiebre llegó exactamente a las 800 horas, cuando el soldado Sam Davis demostró que la creatividad humana no tenía límites. El joven granjero de 18 años había pasado 3 días estudiando un crucero pesado Corbani que había aterrizado cerca del distrito agrícola. La nave era enorme, repleta de tecnología avanzada y protegida por escudos de energía. El plan de Sam era tan simple que era brillante. Se ató un láser minero civil a la espalda, se cubrió de barro para evitar ser detectado y se arrastró por acequias de irrigación hasta llegar al área de aterrizaje del barco. El láser minero estaba diseñado para cortar roca sólida, pero Sam supuso que el metal alienígena no podía ser muy diferente. Los guardias de Corbani estaban atentos a los ataques militares de soldados armados.
Nunca esperaron que un adolescente con equipo agrícola atacara su embarcación más fuertemente defendida. Cuando Sam salió de la zanja de drenaje y comenzó a cortar los conductos eléctricos principales, los guardias quedaron tan conmocionados que olvidaron disparar. Los láseres mineros atravesaron el casco del barco como si fuera mantequilla. Sam había estudiado suficiente ingeniería humana para saber dónde se ubicaban habitualmente los sistemas de energía. Cortó conductos de combustible, sistemas de comunicación y soportes de motor con la eficiencia casual de alguien que había crecido arreglando tractores. Cuando la tripulación del Corbani organizó una respuesta, su barco estaba inutilizado y Sam estaba nadando río abajo por el cercano río. Todo el asalto duró menos de 4 minutos y fue llevado a cabo por un humano no entrenado con armas improvisadas. Cuando el general Bexar recibió el informe, se sentó pesadamente en su silla de mando. Un solo niño humano había dejado fuera de combate un buque de guerra capaz de arrasar ciudades. El muchacho había utilizado herramientas agrícolas y la determinación adolescente para lograr lo que una fuerza de ataque militar tendría dificultades para lograr. «Señor», dijo el comandante Silak en voz baja, «quizás deberíamos reconsiderar nuestra posición aquí». Bexar miró a su segundo al mando con ojos cansados. «¿Qué quieres decir? Los humanos no luchan para conquistarnos. Están luchando para proteger su hogar. Tal vez deberíamos preguntarnos por qué estamos aquí». Era una pregunta peligrosa. La doctrina militar de Corbani no fomentaba el pensamiento filosófico sobre la justificación de la guerra. Los soldados siguieron órdenes y conquistaron a los enemigos. Así funcionaba el universo. Pero 40 días de lucha contra los humanos le habían demostrado a Bexitar que el universo era más complicado de lo que sugería la doctrina Corbani. Estos extraños seres no seguían ninguna regla que él entendía. Aún así, claramente eran inteligentes y organizados. No eran malvados ni salvajes. Simplemente eran diferentes. Esa tarde llegaron noticias que lo cambiaron todo. Llegó un mensajero del Consejo Galáctico con nuevas órdenes. El Consejo había declarado que la humanidad era un caso especial que requería protocolos únicos. En lugar de intentar obligar a los humanos a seguir las leyes de guerra existentes, estaban creando nuevos procedimientos específicamente para abordar los conflictos humanos. Bexar leyó el mensaje 3 veces antes de comprenderlo. El organismo gobernante más poderoso de la galaxia esencialmente había admitido que la guerra humana era demasiado compleja para que sus sistemas existentes pudieran manejarla. En lugar de castigo, a la humanidad se le estaba concediendo un estatus especial. Están tratando a los humanos como iguales, observó Silak. Ninguna especie conquistada ha recibido jamás tanta consideración. Los humanos nunca fueron conquistados, respondió Bexar lentamente. Ese fue nuestro error desde el principio. La comprensión le golpeó como un puñetazo físico. Había abordado este conflicto como una operación de conquista estándar contra una especie primitiva. Pero los humanos nunca habían sido primitivos. Habían permanecido aislados, desarrollando su propia civilización avanzada sin contacto galáctico. No había invadido a los bárbaros. Había atacado a iguales que simplemente jugaban con reglas diferentes. Esa noche, Bexar tomó una decisión que habría escandalizado a sus superiores. Envió una comunicación al capitán Murphy solicitando una reunión cara a cara. No es una negociación de rendición ni una discusión táctica, sino una conversación entre 2 profesionales militares. Se conocieron en un pequeño café que de alguna manera permaneció abierto durante todo el conflicto. La dueña humana, una anciana llamada Ruth, les sirvió café y galletas mientras Corbani y los soldados humanos se observaban nerviosamente desde mesas cercanas. «Capitán Murphy», comenzó Bexar, «necesito entender algo. Vuestro pueblo lucha sin honor, aunque vosotros sois claramente seres honorables. ¿Cómo es esto posible?» Murphy tomó un sorbo de su café y reflexionó sobre la pregunta. «General, usted y yo tenemos diferentes definiciones de honor. Para ti, el honor significa seguir las reglas y luchar de manera justa. Para nosotros,
El honor significa proteger a tu pueblo por cualquier medio necesario. Pero se utiliza el engaño, la intervención civil y la guerra psicológica. ¿Quién dice que estas no son tácticas honorables?, preguntó Murphy. Tu gente. Nunca aceptamos sus reglas, general. Llevamos miles de años luchando por nuestra supervivencia mientras vosotros os dedicabais a la política galáctica. Desarrollamos nuestro propio código de honor. Bexar sintió que algo cambiaba en su pensamiento. ¿Cuál es tu código? Simple. Protege a tu familia. Defiende tu hogar. Usa lo que funcione. No te rindas. Cuida a tus heridos. Recuerda, estás muerto. Murphy contó con los dedos. Eso es todo. Y mintiendo a los enemigos, utilizando a los niños como exploradores, atacando durante las negociaciones de rendición. Murphy se encogió de hombros. Si protege a nuestra gente y pone fin a los combates más rápidamente, entonces es honorable según nuestros estándares. No creemos en morir gloriosamente por seguir las reglas de otros. La conversación continuó durante 2 horas. Bexar sintió una genuina curiosidad por la cultura humana y la guerra. Descubrió que los humanos habían desarrollado tradiciones militares sofisticadas, pero estaban basadas en la eficacia más que en la ceremonia. El general Murphy dijo finalmente, ¿puedo preguntarle algo? ¿Por qué está aquí? ¿Qué gana el Imperio Corbani conquistando nuestra pequeña colonia agrícola? Bexar comenzó a dar la respuesta estándar sobre expandir la civilización galáctica y traer orden a mundos aislados. Pero las palabras le sonaban huecas en la boca. New Phoenix no era un objetivo estratégico. No era rico en recursos. Era simplemente una comunidad pacífica que quería que la dejaran en paz. Estoy aquí porque el Imperio me envió aquí, dijo con sinceridad. Pero empiezo a dudar de si eso fue acertado. ¿Tu gente sigue órdenes sin cuestionarlas?, preguntó Murphy. Es nuestra forma de ser. El orden y la disciplina crean una sociedad estable. Tal vez. Murphy asintió. ¿Pero qué pasa cuando las órdenes son equivocadas? Esa noche, Bexar caminó por la ciudad humana escoltado por Corbani y soldados humanos. Vio familias cenando en restaurantes mientras las operaciones militares continuaban a su alrededor. Los niños jugaban en parques donde había armas escondidas. Los ancianos se sentaban en sus porches a observar a las tropas alienígenas con curiosidad, más que con miedo. Los humanos no habían dejado que la guerra consumiera toda su vida. Lucharon ferozmente cuando fue necesario, pero también siguieron viviendo. Mantuvieron sus lazos comunitarios, cuidaron de sus familias y encontraron humor incluso en las situaciones más difíciles. Fue una lección de resiliencia que el entrenamiento militar de Corbani nunca les había enseñado. A la mañana siguiente, Bexar tomó su decisión. Envió un mensaje al alto mando de Corbani solicitando permiso para retirar sus fuerzas de Nueva Phoenix. La solicitud no tenía precedentes. Las fuerzas de Corbani no se retiraron a menos que enfrentaran una derrota militar abrumadora. La respuesta fue rápida. El alto mando exigió una explicación completa para esta inusual petición. Bester pasó 3 horas redactando su respuesta, intentando explicar conceptos para los que el idioma Corbani apenas tenía palabras. Escribió sobre un enemigo que no podía ser derrotado porque se negaba a aceptar la derrota. Describió a seres humanos que trataban la guerra como un problema más que había que resolver con creatividad y determinación. Explicó que el Imperio Corban no había atacado a bárbaros, sino a un tipo diferente de civilización que, en muchos sentidos, era más avanzada que la suya. El último párrafo de su informe fue el más difícil de escribir. Los humanos me han enseñado que hay muchas maneras de alcanzar el honor en la guerra. Tal vez sea hora de que el Imperio Corbani aprenda nuevas lecciones en lugar de simplemente imponer las antiguas. 3 días después, se concedió el permiso para retirarse. El alto mando también incluyó nuevas órdenes. Bexar debía establecer contacto diplomático con los líderes humanos e iniciar negociaciones para un tratado de paz formal.
El Imperio Corbani estaba dispuesto a tratar a la humanidad como un socio igualitario en lugar de como un objetivo de conquista. La ceremonia de retirada tuvo lugar en el mismo campo donde las fuerzas de Corbani habían desembarcado por primera vez. El general Bexar estaba junto al capitán Murphy mientras sus respectivas tropas formaban líneas paralelas. Era un sitio que habría sido imposible visitar bajo el protocolo militar tradicional. Pero la influencia humana había cambiado muchas cosas. El capitán Bexar dijo formalmente: «Me disculpo por la invasión de su mundo». El Imperio Corbani actuó basándose en información incompleta y en un malentendido cultural. Murphy asintió respetuosamente. «Acepto sus disculpas, general, y le pido disculpas por las tácticas de guerra psicológica. Algunos de mis hombres se dejaron llevar un poco por la creatividad». Ambos líderes sonrieron ante esto. A su alrededor, soldados de dos mundos diferentes observaban un momento sin precedentes en la historia galáctica. La conquista militar no terminó con victoria ni derrota, sino con respeto y entendimiento mutuos. Mientras las naves Corbani despegaban de Nueva Fénix, Bexar miró la colonia humana una última vez. Las luces centelleaban en las ventanas donde las familias se preparaban para otra noche normal. Los niños jugaban en patios donde se libraban batallas.